¿Quién quiere ser el primero? El Señor le dice, ¿quiere ser el primero? Entonces venga, aprenda a trapear, aprenda a barrer, aprenda a hacer de comer, aprenda y ayúdele a la gente. Y eso lo hará el primero. Y ahí es donde a nosotros, en la cultura donde estamos, nos parece que no. Porque nosotros vamos a decir, pero ¿cómo así? Si es que en la cultura donde estamos parece que el que menos sirve y al que todos le sirven, entonces ese es el primero. Miren la manera como lo plantea Jesús. No es al que todos le sirven el que es el Señor, es el que le sirve a todos el que es el Señor. Por eso decía al inicio, ¿por qué Dios entonces es el primero? No porque a Él le sirven todos, sino porque Él le sirve a todos. Levante la mano a alguien aquí al que el Señor le haya hecho un favor. Solo a los que le haya hecho el favor, un favor Dios. Mire, ahora yo le pregunto a usted, ¿usted le ha hecho un favor a todos los que están aquí? Entonces, ¿quién es el mayor servidor? ¿Por qué entonces es el primero? Porque es el que más sirve. Pero uno cree que es el que más manda, el más grande, el mayor, el más sobresaliente, el que más manda. No. Por ejemplo, un pastor, puede ser que el pastor sea una persona que alguien diga que es la que dirige, y alguien pudiera decir, no, pero es el que menos sirve. Si hace el recorrido de ese ministro desde que inició su vida cristiana hasta allí, se dará cuenta que casi ningún pastor es pastor simplemente porque le dijeron que fuera. Es porque se dedicó a un total servicio en la misma congregación donde alguna vez lo sacaron. Y casi toda persona que es llamada a un servicio, es llamada al servicio porque pone y se dedica a él. Entonces, porque es que hay una cosa, tendríamos que hablar de servicio versus autoridad. Dentro de las iglesias nos encontramos muchas veces con una cultura de poder, una cultura que pareciera ser que rápidamente llegamos al cristianismo y se nos mete en la cabeza que tenemos que escalar algunos puestos dentro de la comunidad y que tenemos que ahora de ser esto, llegar a ser esto y luego el presidente de esto, y mucha gente busca los títulos más sobresalientes y esos no están tanto para como generar una escala de rangos dentro de los cristianos, sino que están simplemente para distinguir unos oficios y unas direcciones. Pero el verdadero presidente, el verdadero secretario, la verdadera tesorera, no es tanto el que se limita a un trabajo de estos como tan limitado solo a esto o aquello, sino que el verdadero servidor que ocupa un cargo de estos es el que está dispuesto a hacer lo que le inviten a hacer, aunque de pronto en el momento no fuese él el que le tocara hacer. Porque muchas veces nos limitamos. No, yo soy el presidente, a mí no me toca eso. No, eso le toca a la secretaria. Y obviamente, ojalá que cada uno cumpla su función. Pero si en un momento dado se requiere de que se haga esa parte, entonces no debiera haber reparo en decir, no, a mí no me toca, sino por el contrario, decir, qué privilegio que me toque a mí. Casi que estamos es para servir y para hacer un trabajo a otro. Entonces, a más servicio, más contribuyes a la humanidad. A menos servicio, a más mandar, a creer que el liderazgo es una cosa de mando, ¿sí? No, en la iglesia no. Mírelo cómo lo dice. El que de vosotros quiera ser el primero, debe ser siervo de todos. Será siervo de todos. Esa fue la regla de Jesús para la iglesia. Porque el Hijo del Hombre entonces pone el nivel.
y habla del Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire que no dice por todos, dice en rescate por muchos, porque hay muchos que no, hay una cantidad que no aceptan el rescate, no aceptan el servicio. Entonces Él le va a servir a los que se dejen servir. Amén. Eso quiere decir que a la luz de Jesús podemos considerar la vocación o lo que nosotros nombramos el llamado que tenemos en Cristo para servir. Por eso vamos a estudiar un poco a Jesús. Y sobre todo vamos a tratar de entender por qué Jesús en Marcos se autonombra, porque varias veces lo hace, el Hijo del Hombre. ¿Sí? El Hijo del Hombre. Él nunca se autollamó el Hijo de Dios, no lo hizo, pero sí se llamó el Hijo del Hombre. Y varias veces se refiere a Él como el Hijo del Hombre. Y desde ahí vamos a entender algo sobre el servicio. A veces, hermanos, en los cargos pareciera que en vez de volvernos más humanos, queremos como volvernos más divinos. Y el servicio no se hace desde personas que se crean divinas. El servicio solo se puede hacer desde personas que consideren que son simplemente humanos. Amén. Por eso está en Cesarea de Filipo, ha escogido ese lugar para hablar de este asunto. Por eso en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué les preguntó? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Él no dice, ¿quién dicen los ángeles? ¿Qué dicen? No. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Si usted hiciera la misma pregunta entre la iglesia Cesta, los que estamos aquí como servidores, ¿quién dicen los hermanos que soy yo? ¿Qué responde? No, pues algunos dicen que usted es el más orgulloso de todos aquí, que usted pasa por el lado de otros y ni los mira, que usted cuando sirve como, o de pronto dicen que usted es una persona que siempre está dispuesta a esto o aquello, o que usted es el rico de la iglesia, o que usted es tal cosa. ¿Quién dicen? ¿Cómo lo identifican? Y a Jesús le interesaba mucho saber cómo lo identificaban, pero hace la pregunta sobre los hombres allá afuera, sobre los de allá, sobre los que se había alejado ahora para preguntar. ¿Y ellos qué respondieron? Esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, hoy estamos nosotros aquí con Jesús, también en el camino, ¿verdad? Nosotros también vamos con Él en el camino. Y al igual que los primeros discípulos, también somos interpelados por Él. Él vuelve a preguntarnos a nosotros acerca de su identidad. Yo te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? Mi Salvador, dicen por aquí. ¿Qué dicen los demás? Mi razón de ser. El que se formó él mismo. ¿Quién más? Pudiéramos hablar de 3 opiniones diferentes acerca de Jesús en los capítulos del 28, de los versículos 28 al 31 de Marcos 8. Ahí encontraríamos 3 opiniones. Hay una opinión común, hay una opinión de un discípulo y hay una opinión de Jesús. Vamos a mirar la opinión común. La opinión común, si uno mira el texto, ¿cómo dice? Esa es la de la gente allá afuera. ¿Qué dice el verso 28? ¿Qué dice? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Así que Jesús
fue relacionado con figuras de autoridad, como los profetas, como Elías que hacía descender fuego del cielo, o como el Bautista que no tenía, como decimos por allí, pelos en la lengua para decirle a la gente lo que era. Generación de víboras, le gritaba directamente al rey: esa mujer que tienes no es tu mujer, adúltero. Así que Elías, perdón, Juan Bautista no tenía ningún problema en esto. Y uno pudiera decir que al compararlo con Elías o con Juan el Bautista, se habla de una imagen favorable de Jesús, porque se acercaba a lo que él era y de alguna manera lo desligaba de esa mala reputación que algunos tenían de Jesús. Por favor, leamos Marcos 3, 21 al 22 para que miremos la fama que tenía Jesús. Dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, ¿qué decían? ¿Qué decían, hermanos? Está fuera de sí. Cuando una persona está fuera de sí, ¿cómo está? ¿Qué creía la gente? ¿Qué creía la gente? No, ¿qué creía la familia de Jesús? ¿Que él estaba qué? Loco. Está loco, ¿verdad? No concuerda. Pareciera que está poseído. Ese fuera de sí también es como si estuviera poseído. De hecho, algunos le dijeron que tenía demonios. ¿Se acuerdan? Demonio tienes, le dijeron a Jesús, porque hacía algunos beneficios a la humanidad. Decían, porque Jesús no respetó el día sábado para sanar una persona, porque a él no lo limitaban los tiempos ni los mismos espacios para ayudar a las personas, porque él había venido para servir. Y como no respetaba esos espacios, entonces lo terminaban tratando de: este tipo no es cuerdo, este tipo va haciendo cosas donde no tiene que hacerlas, está fuera de sí. Por eso tenemos ese texto allí que nos deja bien claro. Y mire lo que dice el 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía ¿quién? Vean el 22. ¿A quién tenía? A Belcebú. Y que por el príncipe de los demonios echaba ¿qué? Entonces mire, al menos decir, parece que ha crecido de alguna manera la identidad de Jesús, porque lo que tenemos aquí, tanto de la familia como de las personas bien importantes de Jerusalén o de toda Judea, es que Jesús o está loco, esté fuera de sí. La familia dice que está como loco, pero los escribas le concretan el asunto. Loco no, está poseído por demonios. ¿Alguna vez usted ha hecho algo que en vez de pagarle bien, como que le han pagado mal? ¿Están aquí, hermanos? Sí le han pagado, usted dice, Y incluso usted dice, no, mejor no vuelvo a servir, no vuelvo a hacer nada. Esa no es la actitud de un servidor. Cuando a usted le paguen así, digan, parece que hice bien el servicio. Parece como que sí está quedando bien y está quedando para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque mire a Jesús. No es sino que uno lea los versículos anteriores a esto, desde el primer versículo, para darse cuenta que Jesús lo único que hizo fue ayudar, pero aquí lo están tratando mal. Así que cuando usted ayude, tenga en cuenta algo, lo van a tratar mal. Así que si le decían ahora que parecía a Elías o que parecía a Juan el Bautista, eso ya era un halago, ya era algo bonito, ya era algo que se acercaba y era aceptable. Sin embargo, aunque era bonito, llamarlo Elías o Juan el Bautista era tener una identidad equivocada de Jesús, o mirarlo solo desde un ángulo y no en la totalidad de lo que era
Jesús. Porque, entre otras cosas, estos hombres de alguna manera representaban juicio y castigo. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba en la cárcel? Capítulo 11 de Mateo. Si quieren, miremos allí. Capítulo 11 de Mateo para darnos cuenta de algo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿qué fue lo que oyó? Dice, no oyó las predicaciones, los hechos, porque los siervos lo que hacen es hechos, más que palabras. Hay gente que es muy buena para hablar, pero no es buena para servir. Y aquí encontramos algo interesante. Pero mire lo que pasó. Al oír los hechos de Jesús, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Lean la pregunta. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Eso, claro. Al oír los hechos de Cristo, ¿se acuerdan lo que Juan había dicho en el capítulo 4 de Mateo? Leamos el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mire el mensaje de Juan sobre Jesús. Pero cuando ve los hechos, dice, ¿eres tú? Porque los hechos no concordaban con la predicación de Juan. Juan lo había presentado como un hombre de juicio, como un hombre que no le daba lugar a lo que era paja. No le daba lugar a nada de eso. Y decía, no, yo creo que este no es, yo me equivoqué. Yo creo que anuncié al que no era. Porque ¿cómo vino? Vamos a leer cómo vino este. Vamos a leer cómo vino este. Leamos el verso 20 del capítulo 12, que estamos en Mateo, mirando algo allí en relación con esto. A ver. Mateo 12, 18, 20. Mateo. Eso. ¿Y qué está diciendo Juan? Que cogerá la paja y la echará al fuego. Pero más adelante se está diciendo otra cosa. Que este señor ni siquiera despreciará la caña cascada. ¿Ustedes saben qué es una caña cascada? ¿Qué es una caña cascada? ¿Alguna vez han visto la gente que vende guarapo? Que tienen un aparato y que cogen la caña y la meten por ese aparato para sacarle toda la miel. Cuando ya la pasa por ese coso, ahí quedó la caña cascada. Pero ¿sabe qué hacen ellos? Cogen y retuercen la caña y vuelven y la mandan. Y luego vuelven y la hacen y le sacan más. Cuando ya queda en mera bagazo, eso es una caña cascada, que ya no tiene nada. Esa que prácticamente no tiene nada es la que el Señor dice que va a hacer, que no la desprecia. Dice, la caña cascada no quebrará. O sea, como que no la ensurrullará y dirá, esto ya no sirve para nada. Dice, y el pabilo que humea no apagará. ¿Qué clase de servidor es Jesús? Juan el Bautista tenía una imagen, parece borrosa sobre él, de lo que realmente era. Y por eso se confunde y dice, pero eres tú, es que yo dije otra cosa sobre ti. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Es muy interesante la respuesta de Jesús. Le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís
y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Nosotros leemos esto aquí, lo vemos solo como necesidades, pero si lo colocamos en el contexto en el que Jesús lo está diciendo, estos ciegos, estos cojos, estos leprosos, estos sordos, estos muertos y estos pobres son sujetos considerados malditos. Gente considerada como pecadora. Gente considerada como que hicieron algo tan terrible que les llegaron esas consecuencias. Por lo tanto, son personas alejadas del mismo templo. Que recuerden que el Antiguo Testamento decía que el leproso no podía ir al templo, que el ciego, ni el cojo, ni el manco, ni el de testículo magullado, y eso se aumentó el requisito de toda la gente que no se podía acercar. Así que aquí hay un Jesús que en vez de estar en el templo, está en las calles, sanando ciegos, sanando cojos, ayudando pobres y restaurando la vida de todos. Y cuando le habla de esta manera, entonces, y le manda a decir una cosita, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan era muy sincero, pero, y era un hombre humilde, sin embargo, Jesús no quería que lo compararan con Juan. No. Por eso cuando dicen, ¿eres Juan o eres Elías? Aunque eso ya es un halago ante lo que antes habían dicho, eres un loco, eres un endemoniado, ahora decir que eres Elías, pues al menos había cambiado el lugar. Es decir, que la multitud consideraba a Jesús un profeta que daba lugar a la ira de Dios sobre los seres humanos. Y eso era lo que no estaba bien. Eso era. Hay servidores dentro de la iglesia que a veces sirven más desde el enojo. No son capaces de ayudar al niño, más bien simplemente lo quieren reprender. No son capaces de ayudar al adolescente por sus errores, por los que ven en ellos. Más quisieran como que hacer algo con ellos, pero más desde el regaño, más desde el juicio, más desde la acusación y no desde el entendimiento. Cuando un adolescente no quiere entrar al culto, en vez de criticarlo y decir, vea, esos unos muchachos brincones ahí como un Juan Bautista, ¿por qué más bien no lo mira y va y le pregunta, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué es lo que te desmotiva para estar en el culto? ¿Sí? En vez de entrar a criticar. Amén. Jesús no era un profeta de juicio. No era un hombre al que la gente tenía que creer por miedo. ¿Sabe que a Elías le cogieron un miedo terrible? Imagínense que Elías hizo caer fuego del cielo y luego salió detrás de los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera y los mató a todos. ¿Usted sabe quién era Elías? A veces lo admiramos mucho por el tema de la oración, pero si lo miramos, Elías, un hombre bien sanguinario. ¿Usted ha escuchado por aquí una persona que haya matado 850? Yo creo que uno le corre al que dice, está en la esquina fulano de tal. Uno dice, entonces me voy, no me vaya a coger a mí también, ¿cierto? Imagínate, mató 850. Y Elías dice que mató más de 1000 Elías. Y eso que era bueno, ¿qué tal que fuera mal? Pero imagínate que Elías dice que le mandaron a hacer una consulta a un rey. Le mandó a hacer una consulta. Y fue un general con 50 personas. Y el general, por solo decirle, varón de Dios. Elías era pero terrible. Y lo miró y le dijo, varón de Dios, si soy varón de Dios, que caiga el fuego y te consuma a ti y a los 50. Y dice la Biblia, y cayó fuego y los consumió.
¿Usted quiere una identidad de esa, de ese gruñón en la iglesia? ¿De ese servidor repelente? ¿De ese servidor gritón? ¿De ese servidor intransigente al que no se le puede decir nada? ¿Al que no se le puede llamar la atención? ¿Ese servidor que a veces hasta el pastor le da miedo hablarle? ¿O ese que si no hacen las cosas como él dice, entonces se va y dice, entonces no sirvo, entonces no hago? Entonces, ¿dónde está el sometimiento a la autoridad? No quería Jesús que lo miraran como un profeta de juicio. Él no era eso. Él no había venido a hacerle juicio al hombre. Él había venido a hacerle juicio al pecado. Amén. ¿Me escucharon eso, hermanos? ¿Ustedes creen eso? Jesús no vino a hacerle juicio al hombre. Vino a hacerle juicio al pecado. ¿Dónde debe trabajar el servidor? En hacerle juicio al error de la persona, no a la persona. Y la única manera de hacerle juicio al pecado de un ser humano es ayudando al ser humano a que se limpie de ese pecado. Pero sabe que a veces cogemos a la persona con todo y le hacemos a la persona juicio con su pecado. Y en vez de limpiarlo, parece que lo sacáramos de su poca oportunidad que tiene de parte de Dios. Entonces Jesús no puede ser visto como un profeta de juicio, ni ninguno de los que le sirve a él. La otra cosa es la opinión de los discípulos. Vamos a mirar qué dijeron los discípulos. Observemos nuevamente Marcos 8:29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, que ya ha pasado. Y sabe que la humanidad está así en esa otra figura. La humanidad, cuando le hablan de Dios, hasta miedo le da, porque sabe que Dios les va. Imagina uno llegarle a la gente a evangelizar y decirle que Dios los va a llevar al infierno. Ya, pues eso ya lo sabe la gente. Deberíamos ir con otro mensaje diferente. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué respondieron ellos? A ver, ¿qué respondieron? ¿Ah? ¿Qué dijeron ellos? ¿Y él qué les dijo? Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Interesante recomendación, ¿no? Aquí vemos evidente que Pedro tiene un concepto de identidad de Jesús más cercano a lo que Jesús es. Ya se ha ido alejando. Comenzó con loco, luego pasó a endemoniado, ahora pasó a profeta de juicio y ahora pasa a ser Cristo. El que está más cerquita le dice, no, Señor, ¿cómo le van a decir a usted que usted es un loco? No, usted no es loco. Menos un endemoniado, no, qué gente tan atrevida. Pues la gente dice que es profeta, pero yo creo que usted es más que un profeta. Usted es el rey de Israel. Usted es el Mesías prometido. ¿Cierto? Es eso. O sea que con decirle Cristo, le están diciendo que Él es más que profeta, que Él es un verdadero Cristo. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra Cristo? Cristo es Mesías, pero desde un aspecto más desde el servicio. El Cristo o el Mesías, Cristo, Mesías es lo mismo que rey. O sea que al decir rey, estamos diciendo Cristo. Pero es Cristo porque al Cristo era el ungido. El ungido. Aquí ¿cuántos son ungidos? A ver. Bueno, hay como 4, gloria a Dios. Qué bueno. El ungido era la persona para ungir a una persona que le echaban. ¿Y el aceite lo llevaban en qué? En un cuerno. Entonces hay 2 figuras ahí. Aceite y cuerno.
¿El aceite es duro o suave? ¿Y el cuerno? Duro. Entonces, el cuerno representa fuerza, pero el aceite representa suavidad. Cuando dicen que Él es el Cristo, le están diciendo que Él es el que le trae suavidad al ser humano y que al mismo tiempo tiene una dureza contra los enemigos del ser humano. Por eso hay un acercamiento ya muy propio a lo que sería la identidad de Jesús. Sin embargo, si ellos lo estuvieran interpretando así, hubiese sido excelente. Pero ellos lo miraban más como un líder de autoridad, lo miraban más como un líder político, lo miraban más como una persona que, mejor dicho, iba a coger a los mismos romanos y les iba a subyugar todo su reino, porque lo que esperaban estos señores era que el Cristo los llevara a la victoria, que les diera victoria sobre todas las demás naciones. Por eso los discípulos tienen una imagen prácticamente de un líder militar, de un líder que tiene arma, de un líder que se monta en un caballo y que sale a pisotear todas las naciones, a desmenuzarlas como vasija de alfarero, como lo dice el Salmo capítulo 2, que habla del ungido también. Así que la explicación que le dé de ungido era la que ellos deberían haber tenido, pero ellos tenían una idea diferente, era más desde lo secular, desde ese hombre imponente, desde ese hombre que no perdona nada, desde ese hombre que el que no se rinde simplemente lo acaba. Eso era lo que ellos tenían. Entonces, casi que uno pudiera decir que la idea de ellos, cuando le dicen Cristo, es porque Él va a reconstruir la identidad israelita. Va a reconstruir la identidad israelita llevándolos a ellos a ser cabeza de todas las naciones. Y otra cosa es que les va a hacer una liberación social. Los va a poner como la cabeza de todas las naciones y va a ser algo espectacular. Y los va a llevar a la plenitud humana. Eso era lo que ellos querían, pero todo desde un ambiente físico, político, social, económico. Y aunque se acercaban a su identidad con decirle Cristo, en últimas el título, aunque era acertado, no obstante no quiere Jesús ir por esa línea, no quiere mostrar que Él es un líder político que va a acabar con todo. Así que ha rechazado la idea de ser un profeta de juicio, pero también ha rechazado de alguna manera la idea de ser una persona líder político que va a pelear contra los seres humanos. Y aunque Pedro y Jesús están de acuerdo en que Él puede realizar lo que otro no ha podido como Mesías, porque vinieron muchos Mesías y parece que ninguno podía realizarlo, Pedro se esfuerza por direccionar el ministerio de Jesús hacia la liberación de Israel. Pedro quiere que Jesús libere a Israel. ¿Se acuerdan en Hechos? Restaurará, ya ha resucitado Jesús y le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos creían que este asunto de Jesús se limitaba a restaurar a Israel y llevarlo a un poderío económico y todavía los judíos allá están esperando que les llegue el Cristo. Y resulta que el Cristo les pasó por un lado y como lo vieron tan sencillo, tan humilde, no se las creyeron. Porque a veces cuando la persona es sencilla, es humilde, cuando la persona se dedica a un servicio sin esas dilaciones y condiciones que propone un profeta de juicio o un Mesías, que hay que venerarlo desde todas partes, pues al no verlo así dicen, no, este no tiene cara de nada. No sé si alguna vez le ha pasado que usted le ve a alguien la figurita y usted dice, a veces hasta con los predicadores pasa, ¿no? Ve usted una persona, dice, no, pero como dijeron de Jesús, que dijeron, oiga, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Porque le dijeron, no, este es de Nazaret, oiga, pues, y de allá puede salir algo bueno. Que Nazaret era como la olla, ¿no? Como la olla del pueblo. Y de allá puede salir algo bueno. A veces pasa eso. Sin embargo, ya lo han llamado profeta y ya lo han llamado Mesías. Eso dicen las personas de afuera. Es un profeta.
Los de adentro, ¿qué dicen? Los que están más cerca de él, ¿qué dicen? Eres un Mesías, o eres el Mesías, más que eres el Mesías. Pero Jesús le da otra interpretación al título de Cristo para que pueda llegar al reino. Es decir, que con Jesús todo tiene que cambiar. Por eso se impone un silencio sobre su persona, que dice, no digan que yo soy el Cristo. Y le ponen silencio a la persona del Cristo y quieren subirle volumen Jesús mismo a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que los discípulos lo vieron como el futuro rey de Israel. La gente de afuera, que de alguna manera tenía una idea sobre el Elías que había de venir, lo vieron como el que llegaba a cumplir el tiempo final y a traer un juicio de muerte para todos. Hacha para la raíz del árbol que está podrida y que no da buen fruto, es decir, que venía a acabar con todos los pecadores. Sus discípulos lo vieron como el superlíder, lo vieron con la capacidad para solucionar todos los problemas de la humanidad, casi que en él vieron el alivio suavizante para su generación, el ungido. Eso fue lo que vieron en ellos. Pero ¿qué opina Jesús de él mismo? Leamos el verso 31. Entonces, ¿qué dicen las gentes de afuera que es Jesús? Les pregunto a ustedes, ya les dije que, ¿qué dicen ellos que es Jesús? Las personas de afuera, ¿qué dicen? Que es Elías, bueno. ¿Qué dicen los discípulos que es Jesús? Que es el Cristo. ¿Y qué dice Jesús de él mismo? Ahí está en el verso 30. ¿Qué dice él de él mismo? Él ni se llama profeta, no dice, bueno, ahora le es necesario al profeta Cristo y quedarse con dos títulos, como los señores que salen en la internet y en mucho lugar colocándose títulos de el patriarca, del apóstol, y cada día sacan títulos más grandes a ver cómo se pueden ver ante sus multitudes. Ese no es el ejemplo de Jesús. Los títulos realmente para Jesús no importan. Prefiere llamarse el hijo del antropos, casi que decir el hijo de Adán, el hijo que viene por un... y se pone dentro de un plano de la humanidad. Y es que recuerden algo, si usted no puede colocarse entre los demás seres humanos, no va a poder servirles. ¿Qué fue lo que dije? ¿Quién se acuerda qué dije? Si usted no se puede colocar al nivel de los seres humanos, no les va a poder servir. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Para servir dentro de la iglesia, tengo que despojarme, si yo soy un médico, tengo que despojarme del título de médico universitario. Si yo soy un abogado, tengo que despojarme del título, porque si quiero venir a la iglesia a servir como médico, como abogado, con mis títulos o con mis cosas, entonces no voy a poder ponerme entre los seres humanos. Si yo de pronto soy una persona muy representativa económicamente, y tengo muchos negocios y tengo empresas, y cuando venga a la iglesia quiero que me vean como el empresario que soy, entonces no voy a poder servirle al Señor. Jesús tira el título de profeta, Jesús tira el título de Cristo y se queda simplemente con el título de uno más
entre los seres humanos. ¿No les parece grandioso esto? A mí me parece majestuoso mirar algo así, porque Él dice el Hijo del Hombre. Al menos si hubiera puesto el Hijo de Dios. ¿Quién quiere ser usted aquí? El día que usted se crea con algún título, con alguna ganancia, ese día ya no servirá como tiene que servir. El día que usted crea que ya tiene al menos un poquito de, mejor dicho, un poquito de divinidad, y que usted habla más en lenguas que todos aquí, ese día usted, en vez de elevarse, se cae. Porque aquí, dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia, el que se eleva, se cae. Dios te puede usar para sanar enfermos. Dios te puede usar para resucitar muertos. Dios te puede usar para dar palabra de autoridad a los seres humanos. Pero el día que cojas eso y creas que porque Dios te ha usado así, usted ahora ya puede mirar a los demás por encima del hombre, ese día se cae. Porque aquí los dones simplemente se le dan a personas por la mera gracia de Dios. Por nada más se le dan. Por la mera gracia de Dios, por la misericordia de Él. Mírese usted y verá. Mírese usted y se dará cuenta que usted tiene que mirar para arriba y decir, cuando Dios lo use, cuando Dios lo ponga a servir, usted simplemente decir, cuán bueno es Dios que me ha concedido el privilegio y me ha dado dones para yo servirle a los seres humanos. Jamás se eleve por nada. Si te ponen de presidente, si te ponen de secretario, si te ponen de portero, donde te pongan, nunca te sientas menos ni más. Hay unos cargos en la iglesia que están como para que la gente se sienta más o se crea que este es más que este. En el servicio a Dios, el grande es el que simplemente hace el servicio como un hijo de hombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y es lo que debemos entender. Porque Jesús se autonombra como el Hijo del Hombre. Los dos intentos anteriores de resolver la pregunta, aunque eran con matices muy interesantes y muy halagadores, han fracasado. Decir que Jesús es profeta o que es Cristo, porque la verdadera identidad de Jesús no es esa. Es más bien al presentarse como hijo de hombre, Él rechaza los títulos de profeta y de Cristo para poder tomar el camino de la realización humana. Es que solo se puede ayudar al ser humano si voy con Él en el camino. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, el médico en el hospital, la enfermera con la persona allí, con la llaga, que se la limpia, que se la ayuda. No podría hacerlo por internet, no podría hacerlo por satélite. Tiene que meterse entre el enfermo, tiene que meterse entre los que tienen peste. Tenemos que recordar a esos hombres de la historia que habían pestes, que habían lepra, que habían cosas y superaron todo eso y se metieron allá. Y incluso sus esposas les decían, no vaya porque se va a contaminar. Decían, no me importa si me contamino, voy a tratar de ver a quién puedo liberar, a quién puedo rescatar. Y hubo algunos de ellos que se contaminaron. Muchas veces nos creemos tan santos que nos cuesta acercarnos al hermano que falló, nos cuesta acercarnos a acompañar, más bien comenzamos a hacerle el quiebre, como a irnos de lado, como a irnos de lejos, y el verdadero servidor está es para levantar al que ha caído, para eso está. Podemos limpiar muy bien las sillas, podemos poner y disponer muy bien las cámaras, podemos ayudar mucho cuadrando el sonido, aseando, cuidando la puerta, y verdad, y ser muy buenos en esto, y ser muy buenos tratando y cobijando mesas de estas, o tal vez hablando, pero el verdadero servicio está cuando le puedo poner la mano al otro encima, cuando me unto del otro, y cuando le digo que vamos a salir adelante, aunque la cosa sea terrible. Ahí es cuando una persona de verdad se levanta en autoridad, porque se pone por encima de todo aquello que daña al ser humano. Por eso el mejor título. ¿Sabe que a Juan también en algún momento dado le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres rey?
¿eres profeta? Juan también respondió, yo soy solo una voz que habla. Solo soy eso. Amén. Gloria al Señor. Vamos en el camino de la realización. Que porque usted se sabe 100 salmos de memoria, ¿qué? Que porque usted sabe explicar la Biblia mejor que todos, ¿qué? ¿Qué lo hace? Jesús es el Cristo. Es verdad que Él es el Cristo, pero Él dice, pero Él no se dice Cristo. Él se dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y eso de Cristo, cállense. No se lo digan a nadie. No hablen de títulos. Mírenme como uno entre ustedes. Gloria al Señor. Dios es bueno, grande y maravilloso. Amén. Es decir, que Jesús no se presenta como producto acabado. Es tan simple, perdonen que lo diga así, con todo el respeto a mi Señor. Se ve tan simple que le pueden decir que es un loco. ¿Qué tan simple era? Que alguien se puede confundir, mirarlo y decir, es un loco. Es un endemoniado, ¿verdad? Jesús no se presenta como producto acabado. Razón tuvo el profeta para decir, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y la profecía dice, y subirá, ¿cierto? Como raíz de tierra seca. No habrá parecer en él ni hermosura, sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. A veces creemos que el servidor es el que está más en medio de lujos, es el que está más en medio de privilegios, pero aquí encontramos a un servidor que está en medio del dolor, de la experiencia del sufrimiento del ser humano, ¿sí? Por eso acá sí que uno tendría que decir, si en la iglesia hay un servicio que se considera el más bajo, allá yo quisiera ir para hacerlo, porque a más bajo, más alto en el Señor, más autoridad delante del Señor Jesús. Amén. No es producto acabado, es simplemente un hombre que entra en el proceso de la historia para dar su vida a favor del reino. ¿Hay alguien aquí que quiera dar su vida a favor del reino? Usted puede responder un amén. Si usted, claro, obviamente lo quiere hacer. Mire lo que Jesús dijo. Hermanos, si se hubiera elevado al título de profeta, ya los discípulos tenían que haber sido los servidores, los que le lavaban los pies, los que le traían la toalla, los que le traían esto, los que los traían aquello, los que le hacían todo. Pero no. Él por el contrario dice, a mí me gusta mucho y yo quiero que ustedes lean conmigo esos versículos 31 porque dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar a los 3 días. Y el verso 32 dice, esto les decía como claramente, amén, con franqueza, con rudeza. Hablaba de lo que le tocaba a él. Hay gente que dice, no, el pastor ni me dio gracias por lo que hice. No, a mí ni me han dado un reconocimiento y eso he hecho de todo en la iglesia. Yo creo que los reconocimientos, si algún día le dan a alguno, gloria a Dios, pero no hay necesidad. Porque los reconocimientos verdaderos son para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, solo para Él. Amén. Nosotros, con que nos hayan dejado sufrir por la causa de Dios,
ya es suficiente. Amén. Gloria al Señor. Pero mire, hermanos, y esto les decía claramente, pero mire lo que sigue. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Cómo así? ¿Usted cómo está hablando? Pero usted es el Mesías. ¿Cómo un Mesías va a padecer? ¿Cómo un Mesías lo van a matar? ¿Cómo un Mesías puede ser muerto? No, 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 no. Y a veces eso pasa. Uno se dedica que va a servir a Dios y no falta un Pedro que le salga por ahí dentro de la iglesia afuera. Oye, pero usted ya está dedicando mucho tiempo a la iglesia. Ay, pero usted está ya haciendo, cuidado. Uy, pero yo lo vi que usted está dando mucho para la obra de Dios. Cuidado. Ay, a usted como que lo dejaron solo. Yo veo que sus compañeros como que ni le están ayudando y comienzan a meterle cizaña. Y hay hermanos que se la tragan. No, no sea bobito, no sea bobita. No, pues haga lo suyo y ya. Y Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Sabe qué hizo? Lo sacó del grupo y se lo llevó por allá solito. Jesús, venga. Jesús, imagínense, Pedro de consejero de Jesús. Pedro, a veces nosotros somos así. Es un consejero del diablo. Ese venía como con consejos del diablo. Eso era lo que era, nada más. Y a veces nosotros tomamos esa actitud con otros hermanos. Debiéramos animar al que sirve, debiéramos ayudarlo, debiéramos poner las manos de nosotros para ayudarle a subir lo que tiene que subir, en vez de desanimarle y quitarle las ganas de servir que tiene. Pero este sacó a Pedro, a Jesús aparte, el Pedro lo saca, dice, y lo tomó aparte. Me parece que le monta el brazo por encima del hombro y le dice, no diga que va a morir en Jerusalén. No haga eso. Y el verso 33 dice, pero él, ¿quién? Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos. Es muy interesante la escena. Imagínensela. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, es decir, que lo reprendió. Él lo reconvino en secreto, Jesús lo reprendió en público. Dios, porque lo que pasó con la humanidad fue eso, que dejó de poner la mirada en Dios y la puso sobre sí mismo. Y cuando uno pone la mirada sobre sí mismo es que se endiosa. ¿Por qué Eva cae? Porque deja de mirar al invisible y comienza a mirar que ella puede también ser diosa. Y por eso se come el árbol. Ven, ustedes ya tienen sueño. Dice el versículo final, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, y aquí viene el desafío para ustedes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Qué es el servicio? Es una renuncia a toda la gloria terrena, a los títulos de Cristo de profeta. Es simplemente estar dispuestos hasta la muerte, si toca, por ayudar y por librar a los seres humanos. ¿Hay alguien aquí que quiera servir? Interesante ese amén. Gloria a Dios. Porque de eso se trata. Quisiera decirles, no te pongas a pelear con tu compañero porque no te acepta una idea. No impongas. El verdadero servidor no impone. Tampoco se enoja ni manipula a sus compañeros enojándose porque no le aceptaron esto. Acepta. Siempre el Señor nos dará un líder. Y en el líder Dios dará su voluntad.
o a veces el líder se resistirá, pero aunque él se resista, usted esté tranquilo, que en su momento Dios permitirá que se hagan las cosas. A veces cuando una idea de esas viene y te quieren rechazar, a Jesús es un rechazado total, es un despreciado total. Sin embargo, Él ha triunfado, porque por usted ser rechazado en un comité o que no lo tienen en cuenta, siga colaborando. Porque a veces tenemos la idea de decir, no, entonces no colaboro, pues que hagan lo suyo. Ah, pues no me llamaron para preguntar qué era lo que íbamos a hacer. Pues si no me llamaron, entonces que lo hagan ellas solas y ahora yo no les ayudo y que cada uno se defienda como pueda. Esa no es la actitud de un servidor. Aunque no le llamaron, no le tuvieron en cuenta, cuando le llaman, sí, mi líder, claro que sí. ¿Y en qué puedo servir? Ah, es que para que usted nos consiga las hojas de viao. Con mucho gusto, ya voy. Y va. Aunque se sienta rechazado. Porque Jesús salva a la humanidad, todo el mundo rechazándolo y Él hacia adelante para la cruz. Y lo rechaza Judas y Él hacia él, porque lo comenzó a rechazar la familia, lo rechazaron los escribas, luego lo rechazan la misma multitud, lo rechaza Judas, lo rechaza Pedro y detrás de Pedro se van todos. Y cuando llega a la cruz, ¿cómo llega? Solo, desnudo. Todos lo rechazaron. Sin embargo, la mujer lo ungió para hacerle un servicio. Porque Jesús es el mayor servidor que hay. No se llene de amargura en el servicio, no dañe su vida espiritual, no dañe la vida espiritual de otros. No se ponga a ponerle casa, perdonen, uso esta palabra, a tonterías que a veces pasan allí en el servicio, que no me dijeron, que sí me dijeron, que llegó tarde, que no llegó tarde. Hágale para adelante, que si le toca llegar solo, solo salva al mundo. Jesús casi que lo salvó solo. Hasta dijo en algún momento, Padre, ¿también me abandonaste o qué? No lo habían abandonado. Pero a veces nos sentimos en situaciones tan terribles que hasta creemos que Dios nos ha abandonado. Pero no nos ha abandonado, Dios no hace eso, no lo hará jamás. Nosotros somos los que nos sentimos así. Pero aún sintiéndose abandonado, se quedó en la cruz y nos salvó. ¿Quiere privilegios por servir? No los tienen los verdaderos servidores. Si eso es lo que anhelas, entonces no estás con Jesús. El camino de Jesús y el servicio de Jesús es camino de cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese. Tome su cruz cada día y sígame. Si hay alguien que le quiera servir al Señor así, bienvenido. Si no, no estorbe. Por eso le dice el Señor a Pedro, apártate, quítate de aquí. Y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Y aprenda algo, donde te pongan, sírvele a Dios. Uy, que se empiece Antanamá. ¿Quién quiere levantar sus manos y hablar con Dios un momento después de haber escuchado esta palabra? Un servidor, una servidora que levante sus manos y le diga, Señor, aquí estoy. Quiero tomar tu ejemplo, quiero rechazar todo título. Puede ser que estudies, puede ser que te prepares, pero que la preparación no te haga sentir que eres algo diferente a los demás. Tienes que ser hijo de hombre. Es el título más grande que hay, hijo de hombre. Entre los mortales, entre las mortales, sirviendo, ayudando, dando un alimento, dando un vaso de agua, colocando un emplasto, haciendo cualquier cosa para aliviar la vida del otro, llevando una silla para que descanse, abriendo la puerta para que ingrese al templo. Aleluya, aleluya, aleluya.